Buenos días, alumnos de séptimo básico. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. A continuación doy la explicación de la clase número 1, etapa 4, los orígenes del ser humano y la palehistoria. Para esta clase, los aprendizajes esperados son conocer el proceso de hominización o evolución del ser humano, identificar las características de la etapa de evolución y comprender las transformaciones y características de la palehistoria. Para comenzar, debemos entender de que a partir de este momento estamos viendo contenido de séptimo básico, lo cual vamos a desarrollar los inicios de los orígenes del ser humano, cómo inició el proceso de evolución y sobre todo sus características durante la prehistoria. Pero antes de saber cuáles son los orígenes, tenemos que entender qué es la palehistoria o la prehistoria. La palehistoria es un largo periodo de la historia de la humanidad que se antecedió a la invención de la escritura. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una línea de tiempo, lo cual hay 4 periodos históricos importantes: el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales y la historia. Súper importante saber que el hecho que marca el antes y el después dentro de esta línea de tiempo corresponde a la invención de la escritura o la creación de la escritura. A partir de este hecho, marca el inicio de la historia y marca el fin de la prehistoria o palehistoria, lo cual esta palehistoria corresponde a todos los procesos en donde se vive la evolución del ser humano y sobre todo las características de creación de la tierra y el ambiente natural. Además, es importante saber que dentro del paleolítico, del neolítico y de los metales van a haber diferentes tipos de características que las vemos a continuación. Acá tenemos las edades de la prehistoria o de la palehistoria. Si ustedes se dan cuenta, se va a dividir en dos grandes ejes. La primera corresponde a la edad de piedra, que se divide en 3 etapas, que corresponde primero el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Por otro lado, vamos a tener que termina esta edad de piedra y comienza la llamada edad de los metales, que se divide también en 3 etapas: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. En la primera etapa de la edad de piedra, aquí se inicia cuando los seres humanos empiezan a crear herramientas de piedra que les permiten cazar, pescar y también descubren el fuego. Por otro lado, en el mesolítico es un periodo de tiempo muy corto, ya que está entre el paleolítico y el neolítico, y en ella se crean los primeros poblados de caza y pesca cerca de ríos y lagos. Y por otro lado, tenemos la etapa final de la edad de piedra, que es el neolítico, donde los seres humanos comienzan a vivir en aldeas y se descubre la agricultura y se cuida el ganado a través de la crianza de ovejas, vacas y cabras, etcétera. Por otro lado, ya terminando la etapa neolítica, comienza una etapa breve que se llama edad de los metales. Tal como su nombre lo dice, aquí el ser humano comienza a descubrir los distintos minerales que existen en nuestra tierra. Por ejemplo, el cobre, el bronce y el hierro. Y cada una de ellas va a desarrollar diferentes tipos de herramientas que le va a ayudar a adaptarse y a tener una mejor tecnología para crear nuevas cosas. El uso del metal o el uso de los minerales se va a desarrollar el proceso llamado metalurgia. Sin embargo, cuando se desarrollan estos tiempos o esta edad de los metales o la edad de piedra, es importante saber que antes que se haya desarrollado este proceso, el ser humano comenzó a evolucionar y esta evolución se llama el proceso de hominización. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las distintas etapas en donde el hombre, o el ser humano más bien dicho, comienza a evolucionar desde el mono, desde el primate, lo cual empieza a evolucionar a un largo periodo, tal como lo vimos en la clase, y esta evolución va a ser lenta, donde va a tener tanto cambios físicos como cambios mentales, ya que el hombre o el ser humano empieza de a poco a desarrollar distintas características y adaptación con el entorno natural. Es decir, la hominización fue un proceso en el que se
y venció una serie de cambios biológicos y culturales que sufrieron los homínidos para llegar a conformar el ser humano moderno de hoy. Estos cambios sucedieron en el periodo de la palehistoria o prehistoria, la cual se divide en la edad de la piedra y la edad de los metales, tal como lo vimos en las diapositivas anteriores. Como le estaba diciendo, hubieron 5 etapas importantes que se desarrolló la etapa del proceso de hominización. Primero tenemos el Australopithecus, posteriormente el Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal y por último el Homo sapiens sapiens. Acuérdense que la palabra Homo significa hombre. En este caso, Homo habilis significa hombre hábil. Homo erectus significa hombre que está en posición de 2 pies. Y tenemos también el Homo neandertal, que neandertal es la parte donde se encontraron los restos de esta etapa del ser humano. Y por último tenemos el Homo sapiens sapiens, que significa hombre pensante. Dentro de las características de la evolución del ser humano encontramos lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, miren la evolución craneal que tuvo desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. Si ustedes se dan cuenta, los cambios físicos que desarrollaron el cráneo es completamente distinto a una etapa a otra. El Australopithecus tiene una forma donde el cráneo es mucho más pequeño, pero la parte de la mandíbula es mucho más, se nota mucho más. Por lo tanto, ellos prácticamente usaban su fuerza en los dientes y en su mandíbula para cazar o para ser depredadores. Por otro lado, vamos a tener que el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neandertal o el Homo sapiens sapiens, de a poco van transformando su capacidad craneal, donde se dan cuenta de que la parte del cráneo donde está el cerebro comienza a ser más grande. Por lo tanto, empiezan a utilizar mayor su capacidad de pensar y eso les permite también desarrollar más su potencial de habilidades, ¿ya? Otro lado que es muy importante, que desde el Australopithecus, este primate, porque todavía no lo consideramos como un ser humano, este primate caminaba de 4 patas, lo cual, si ustedes se dan cuenta, y eso también lo vimos en clase, que la forma ósea que tenían estos primates era prácticamente muy distinta a lo que nuestra forma ósea que tenemos hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, las piernas y los brazos, las piernas eran mucho más cortas, los brazos eran mucho más largos para estar en 4 patas. La forma de la cabeza también era completamente distinta, el cuello era mucho más largo, las costillas y la capacidad torácica era mucho más ancha, producto a que la parte de la nariz era más angosta, por lo tanto, ellos necesitaban tener su capacidad torácica mucho más grande para poder aprovechar mayormente el oxígeno, ya que la nariz era muy pequeña. Y esta evolución física finalmente va a cambiar enormemente cuando ya el ser humano esté en la última fase del Homo sapiens sapiens, donde la capacidad craneal obviamente cambia, ya la mandíbula ya no es tan grande, sino que disminuye considerablemente. También la parte torácica disminuye, producto de que la nariz ya es más grande, por lo tanto hay mayor capacidad de oxígeno, entra mayor oxígeno. Los brazos son más cortos y las piernas son más largas porque ahora ya el ser humano ya no camina en 4 patas, sino que camina en forma erguida. Por lo tanto, los brazos comienzan a acortarse. Y este cambio, recordar que no va a ser un cambio a corto plazo, sino por el contrario, va a ser un cambio que va a pasar mucho tiempo, muchos millones de años para que el ser humano pueda evolucionar. Si se dan cuenta, aquí en esta diapositiva está todos los cambios desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. Y ustedes ven, ya en la parte del Australopithecus, ya hasta el Homo erectus se cataloga como homínidos, ¿ya? Y ya desde el Homo neandertal hasta el Homo sapiens sapiens, ya se cataloga como hombre o ser humano. Además, aquí ustedes se van a dar cuenta en detalle cómo la capacidad del cerebro va aumentando, ¿ya? Hasta lograr su capacidad máxima,
que es el que tenemos hoy en día. Además, dentro de la infografía que les estoy presentando, se encuentran también las localizaciones en donde se desarrolla esta etapa del ser humano, ¿ya? Y es súper importante también rescatar que los primeros restos del Australopithecus, que en este caso les comenté de que la primera Australopithecus la bautizaron como Lucy, ya que era hembra, fueron encontrados en África. Por lo tanto, África será la cuna de la civilización, la cuna de la humanidad, y a partir de estos restos encontrados de África, el ser humano va a comenzar a expandirse. Primero lo hace en una zona específica de África, posteriormente ya se expande por todo el continente africano, más adelante comienza a irse a otros continentes como Europa, Asia y Oceanía, y ya en las últimas etapas comienzan a haber una mayor expansión o migración en los demás continentes del mundo. ¿Cómo sucede esto? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como le estaba diciendo, el ser humano va a comenzar a trasladarse de un lugar a otro. Este proceso se llama proceso de ser nómadas. Nómades significa de ir de un lugar a otro, lo cual ellos no tenían la capacidad aún de establecerse en un lugar específico, porque solamente para alimentarse, para sobrevivir, tenían la capacidad, en primer lugar, eran carroñeros, o sea, se alimentaban ya de animales muertos. Esto va a ser principalmente del Australopithecus y del Homo habilis, y ya cuando pasa la etapa del Homo erectus, comienzan a desarrollar nuevas capacidades y se adaptan al medio, y ahí comienzan a ser cazadores, a ser recolectores y también pescadores. Por lo tanto, van a ir de un lugar a otro en búsqueda de comida y se refugiaban principalmente dentro de cuevas, donde cada uno de los clanes se juntaban en pequeños clanes de 10 a 15 personas. Van a tener tareas precisas, lo cual uno se encargaba de, ya sea de hacer vestimenta, que era principalmente de la piel de los animales que cazaban, otro se desarrollaba principalmente lo que era el tema del fuego, ya lo que las mujeres principalmente eran las que recolectaban los alimentos y los cazadores eran los hombres, ya que cazar animales significaba mucho más fuerza. Y también las mujeres también empezaron a criar a sus familias, lo cual esto provocó de que pudieran expandirse a los demás continentes. Por lo tanto, aquí vamos a tener que dentro de este proceso de cambio y de adaptación que va a tener el ser humano, se va a desarrollar el proceso migratorio del Homo sapiens. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la época del Paleolítico se llevó a cabo un proceso migratorio, es decir, de un lugar a otro, del Homo sapiens, lo cual desarrolló su vida en pequeños grupos de bandas o clanes nómadas que hace 60.000 años comenzaron a trasladarse desde África hacia el resto del mundo. Los motivos que impulsaron la inmigración van a ser dos. Primero, las condiciones climáticas, ya que los seres humanos se habían desplazado buscando zonas con temperaturas más templadas que las que ofrecían las glaciaciones en Europa y Oriente. Y por otro lado van a tener la forma de vida, ya que como eran nómades, por lo cual vivían en función en la búsqueda de comida, lo que los obligaban a trasladarse continuamente. Ya a partir de esos dos motivos, en la siguiente diapositiva les muestro las rutas de migración que tuvo el Homo sapiens. Súper importante que el Homo neandertal y el Homo sapiens sapiens van a ser la etapa en donde el ser humano va a comenzar a migrar. Por lo tanto, ellos ya van a tener la capacidad ya física y mental para ir de un lugar a otro. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que, donde dice la letra A, que es África, comienza a ir su proceso migratorio, donde lentamente van a ir por la zona de Europa, después por Asia y Oceanía, ya que finalmente van a tener a Europa Occidental. Sin embargo, dentro de lo que es el continente de América, ya, esa va a ser la última etapa de proceso migratorio, lo cual en la próxima clase vamos a ver
brevemente las teorías de poblamiento americano que existen en torno a cómo llegó el ser humano a nuestro continente y vamos a ver cuáles fueron también las características de estas teorías que dicen de que el ser humano, hay muchas teorías que dicen de que producto de las glaciaciones se desarrolló un puente de hielo y eso fue la forma en que se movieron de un continente a otro, o sea, desde Asia hasta América. Los otros dicen que fue también por Oceanía, donde el hombre comenzó a navegar, pero una navegación muy, muy básica, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero es súper importante saber que a partir del Homo sapiens neandertal y el Homo sapiens sapiens comienza a desarrollarse toda esta ruta de migración que va a tener el ser humano por todos los continentes del mundo. Ya teniendo claro el proceso, las características de la prehistoria, el proceso de hominización y las características que tuvo la evolución del ser humano y su proceso migratorio, vamos a explicar las actividades de la guía número 4. La guía número 4 tienen que ustedes desarrollar la primera actividad que está en el ítem número 2, que de acuerdo con la información del ítem número 1, más el video, más los contenidos del texto escolar, ustedes van a desarrollar lo siguiente. Primero, responde las preguntas y recuerda que tienen que ser respuestas completas y bien argumentadas. 1. ¿Cuáles son las características que llevaron al ser humano a evolucionar? En este caso, ustedes tienen que mencionar 3 ejemplos donde tienen que completar el cuadro que se presenta en la guía. Característica número 1, característica número 2 y característica número 3. Por otro lado, también tienen que responder una segunda pregunta que dice, ¿cuáles son los motivos que impulsaron a los primeros seres humanos a migrar o ir a otro lugar? Ustedes tienen que responder respuestas completas en el cuadro que aparece en la guía. Y el ítem número 3 de la guía, que es actividad del texto escolar, ustedes lo que tienen que hacer es ir a la página 16 y 17 de su libro y con la información de ambas páginas y los contenidos de la guía, tienen que responder la pregunta 1, 2 y 3 de la página 17. Puedes contestar directamente en la guía o realizarlo en tu cuaderno de historia. Si utilizas este método, copia el orden en que se presenta en el desarrollo. Es súper importante que sean ordenados para responder, ya que con eso es más fácil poder ir a revisar a través de la pauta de evaluación la guía número 4. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi mail que está al inicio de la guía y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.